Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos a este episodio de Y tú también puedes. Muchas gracias de antemano por acompañarnos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las deducciones de impuestos que tú puedes hacer si tú trabajas por tu cuenta o eres self-employed. Vamos a dar unos minutos para que se conecten otras personas a live. Si me quieren decir desde dónde se están conectando para mandarles saludos. El tema que vamos a analizar el día de hoy es ¿qué deducciones de impuestos podemos hacer si somos personas que trabajamos por nuestra cuenta, somos self-employed o tenemos una compañía que paga impuestos como sole proprietor o como único dueño, que es cuando generalmente se llena un Schedule C o un anexo C? Muy bien, pues vamos a empezar con la información que tengo preparada para ustedes el día de hoy. Y es, si tú trabajas por tu cuenta o tienes una LLC que paga impuestos como sole proprietor o como único dueño, o tú registraste un DBA, o tú tienes un nombre ficticio o un trade name que registraste y estás haciendo negocios bajo ese nombre, estás tú trabajando por tu cuenta, ¿qué son las cosas que tú puedes deducir de impuestos? Bueno, número 1, lo más obvio, todos los gastos que son ordinarios y necesarios para las operaciones del negocio. ¿Cuáles serían los gastos ordinarios y necesarios? Básicamente son los gastos comunes y corrientes o gastos que tú tienes que hacer o tuviste que hacer para poder generar los ingresos. Por ejemplo, si yo soy una persona que me dedico a poner alfombras, ¿cuáles son los gastos ordinarios y necesarios para poner las alfombras? Bueno, pues las alfombras, la herramienta, las grapas o los clavos, la aseguranza que necesito para mi negocio, un vehículo que necesito para transportar mi equipo y mi material, etcétera. Ahora, si yo tengo un salón de belleza, ¿cuáles son mis gastos ordinarios y necesarios? Bueno, pues los shampoos, si yo rento un establecimiento, la renta del establecimiento, los tintes, todas las herramientas que yo uso de belleza, la secadora, la pinza. Si yo también proveo servicios de maquillaje, pues todo el maquillaje que yo gasto en eso. Si yo tengo un negocio de fotografía, ¿cuáles son los gastos ordinarios y necesarios? Bueno, pues en este caso mi cámara fotográfica, si yo mando a hacer ciertas impresiones, si yo corro ciertos anuncios en las redes para promover sus servicios. O sea, ordinario y necesario son todos los gastos que están relacionados con el ramo que yo estoy ejerciendo y son gastos que son necesarios para poder producir el ingreso, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, volviendo a las alfombras, si yo voy a instalar, si a mí me pagan por cambiar una alfombra en un lugar, pues ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que comprar la alfombra, porque si no la compro, pues no estoy produciendo el ingreso, ¿sí? Entonces es necesario para producir el ingreso. Entonces ahora hay otros gastos que, digamos que hay gastos que son muy obvios, ¿no? Como son los gastos directos o los que están relacionados con el servicio que estamos proveyendo. Sin embargo, hay otros gastos que no son tan obvios. Por ejemplo, el internet, el teléfono. ¿Necesito yo internet para poder proveer mi servicio? Bueno, pues sí, porque en el internet yo encargo mis materiales. En el internet yo hago mis citas. En el internet yo tengo mi software o mi programa de contabilidad donde yo llevo mis registros de las facturas que me deben. Ahora el teléfono, ¿necesito un teléfono para el negocio? Pues obviamente, si no, ¿cómo me voy a comunicar con el cliente? Necesito un servicio de teléfono. Ahora, necesito un vehículo. Hay servicios donde un vehículo es necesario. Por ejemplo, en el caso de las personas que son que trabajan como por Uber o Uber Eats, Lyft, DoorDash, ¿verdad? Para poder producir ese tipo de servicio y poder producir un ingreso se necesita un vehículo, si no, no podemos trabajar. Entonces, otra vez, todos esos gastos que son gastos directos y que están relacionados con el ingreso son deducibles de impuestos. Otro de los gastos que tú puedes deducir de impuestos si tú trabajas por tu cuenta, eres self-employed, tienes un DBA o pagas impuestos como un sole proprietor o un único dueño, son los gastos médicos, ¿sí? O sea, cada vez que tú vas al doctor, al dentista, si tú usas lentes, contactos, todos esos gastos también los puedes deducir de impuestos. Ahora, aquí hay un pequeño asterisco porque existe una limitación. Para que tú puedas calificar para esa deducción de gastos médicos, tu negocio debió de haber producido ganancias. Si el negocio no produjo ganancias, entonces en este caso no calificas para la deducción. Pero sí es una deducción que puedes hacer. Otro de los gastos que tú puedes deducir de impuestos es si tú tienes un plan de retiro o estableces un plan de retiro. Recuerden que aunque incluso si nosotros no tenemos una compañía registrada, si nada más trabajamos por nuestra cuenta, nosotros podemos dar de alta un plan de retiro, un 401k o un Roth IRA o un tradicional
y hay ciertos, digamos, las contribuciones que hagamos pueden ser deducibles de impuestos. Ahora, ¿dónde pueden ustedes conseguir ese tipo de planes? Mi consejo es que vayan con el banco, con donde ustedes tienen su dinero, ¿verdad? Y ellos pueden asesorarlos y decirles cuál es el mejor plan para ustedes en base a sus necesidades. Otra de las deducciones que ustedes pueden hacer de impuestos es si ustedes trabajan desde la casa o utilizan su casa como oficina administrativa para ese negocio, que se le conoce como el Home Office Deduction, la deducción de oficina en casa, también es posible deducirla de impuestos. Las condiciones que el IRS ha establecido es que, número uno, tiene que ser un lugar que ustedes han establecido para uso exclusivo de su negocio. Y número dos, es que tenemos que tener un lugar en específico designado para uso exclusivo del negocio. Entonces vamos a decir que en mi casa yo puse un escritorio y en ese escritorio está mi computadora del trabajo y ese espacio se usa exclusivamente para mi negocio. En ese caso yo puedo calificar para esa deducción de impuestos, ¿sí? Ahora aquí en este caso generalmente se hace una regla de porcentaje. Si yo estoy rentando una casa, pago agua, luz, todos los servicios que estén relacionados con la renta de esa casa, se hace una regla del porcentaje en base al porcentaje que yo uso la casa para el propósito de negocio. O sea, por ejemplo, si mi casa mide 1000 pies cuadrados y de esos 1000 pies cuadrados yo utilizo 100 pies cuadrados para poner mi escritorio o las cosas que yo necesito para poder realizar mis diligencias del negocio, digamos que en este caso se representaría el 10%. Entonces, el 10% de todos mis gastos que yo pago de renta, agua, luz, gas, teléfono, todos los gastos que genera esa propiedad, el 10% yo lo voy a poder deducir de impuestos. Esto es como se calcula lo que es la deducción de oficina en casa. Si nosotros somos dueños de una casa propia, entonces tiene que hacer una regla en base a la amortización de la propiedad. Generalmente una propiedad se puede amortizar en un periodo de 27 años y medio. Entonces ahí se pone un poquito más complejo para el preparador, pero pues si ustedes van con alguien que tiene experiencia, it should be a no-brainer. No debería haber ningún problema, pero se hace en base a la depreciación y obviamente se agregan los costos de las utilidades y otros servicios que nosotros estemos utilizando en nuestro hogar. Entonces hoy en día hay muchas personas que incluso tienen casas y construyen ciertos lugares de almacenamiento o shed, o a veces utilizan todo el garage para uso del negocio, ¿verdad? Eso, en esos casos ustedes pueden calificar para la deducción de oficina en casa. Para la deducción de oficina en casa aplica la misma limitación que ahorita hablábamos acerca de los gastos médicos, que en este caso para poder calificar para esa deducción, nuestro negocio tiene que haber producido ganancias. Si nuestro negocio está en pérdida, entonces no calificamos para esa deducción, ¿sí? Otro de los gastos que ustedes pueden deducir de impuestos es si ustedes utilizan su vehículo personal para su negocio. Si ustedes, digamos que tienen un vehículo que lo utilizan parte personal y parte del negocio, ustedes pueden deducir lo que viene siendo el millaje del vehículo. Es decir, hay que llevar un registro de millas. Es una opción si ustedes quieren llevar un registro de millas a mano, es decir, se compran un mileage log o un cuaderno para llevar un registro de millas. Estos generalmente los pueden conseguir en las gasolineras donde van los trailers, los centros traileros, en los centros traileros que son gasolineras donde generalmente ustedes a veces ven muchos trailers ahí parqueados. Este tipo de gasolineras tienen esos cuadernitos para llevar un registro de millas. También hoy, gracias a la tecnología, existen algunas aplicaciones que ustedes pueden utilizar para llevar un registro de millas. Una de ellas es Mile IQ, como Mile, I de Israel, la Q de queso, y esas las pueden descargar ustedes en su teléfono y ahí pueden hacer un registro de millas. Ahora, si ustedes tienen un vehículo que se utiliza 100% para uso exclusivo del negocio, digamos que no usan ese vehículo para nada para uso personal, entonces ustedes también pueden optar por deducir todos los gastos del vehículo, que en este caso sería la gasolina, la aseguranza, el mantenimiento, las reparaciones, todo lo que tenga que ver con ese vehículo también puede ser deducible de impuestos. Pero si el vehículo lo están usando como que mitad personal y mitad para el negocio, mi sugerencia sería que hicieran un registro de millas para que deduzcan las millas que son exclusivamente para uso del negocio. Otra de las deducciones de impuestos que ustedes pueden hacer si ustedes trabajan por su cuenta,
pagan impuestos como un DBA o tienen una compañía registrada como sole proprietor o tienen una LLC que paga impuestos como sole proprietor, es el Self-Employment Tax. El Self-Employment Tax es el 15.3% de nuestra ganancia neta, ¿sí? Y cuando nosotros estamos generando un ingreso activo, es decir, si yo me dedico a proveer servicios de remodelación, servicios de belleza, si yo limpio casas, si yo vendo pasteles, todo ese tipo de servicios se considera un ingreso activo y el ingreso activo está sujeto a income tax y self-employment. Y si nosotros estamos pagando impuestos como sole proprietor, único dueño o una persona que trabaja por su cuenta, un self-employed, entonces nuestra ganancia neta va a pagar el 15.3% de self-employment. Bueno, de ese 15.3% de self-employment, nosotros podemos deducir la mitad. La mitad de esos taxes que pagamos también son deducibles de impuestos. Otra de las deducciones que ustedes pueden hacer de impuestos son los gastos de educación. Si ustedes toman algún curso o alguna capacitación que los ayude a ustedes a mejorar las operaciones del negocio, y yo creo que aquí también puede entrar el inglés, ¿verdad? Porque si nosotros tomamos alguna clase de inglés y con esa clase de inglés ahora nosotros vamos a poder abarcar otro mercadeo o otra clientela, digamos, o más mercado, pues en este caso esas clases pueden ser deducibles de impuestos, así que pues mucho ojo con ese tip. Otro de los gastos que son deducibles de impuestos son los intereses, ¿sí? Y la semana pasada publicamos un video que hablaba acerca de una de las deducciones más olvidadas, y esta es los intereses. Si ustedes utilizan tarjetas de crédito en su negocio, si ustedes sacan un préstamo, si ustedes sacan algún vehículo, si ustedes sacan maquinaria a crédito, todo ese tipo de financiamientos les están generando un interés y esos intereses son deducibles de impuestos. Entonces es importante que ustedes contabilicen todos esos intereses para que puedan deducirlos de impuestos. Otro de los gastos que ustedes pueden deducir de impuestos son las comidas. Ojo, cuando hablamos de las comidas no nos referimos a las comidas de que tú llegas en la mañana al McDonald's a desayunar. No, estamos hablando de que si tú te vas a comer con un cliente o con algún colega, ¿verdad? Y ustedes van a discutir ciertas ideas de negocio, ustedes pueden deducir esas comidas. En ese caso, ese tipo de comidas estaría sujeto al 50%, es decir, solamente podemos deducir el 50% de los gastos que hicimos de esas comidas. En algunos años atrás, el IRS había hecho una provisión para que se pudieran deducir el 100% de las comidas, eso pasó después del COVID, pero ahorita, en esta temporada de impuestos 2023, y parece que en adelante, regresamos a la regla anterior, que sería que esas comidas estarían sujetas al 50%. Otro de los gastos que ustedes pueden deducir de impuestos es cuando ustedes compran algunos bienes para el negocio, llámense vehículos, equipo, maquinaria, terrenos, propiedades. Todas esas propiedades o todos esos activos están sujetos a lo que viene siendo la depreciación. Básicamente, en el caso de los activos se deprecian en un periodo de años, ¿sí? Básicamente, conforme se van usando, se van desgastando, y monetariamente, ¿verdad? Ese desgaste se lleva a cabo en los libros si nosotros tuviéramos un servicio de contabilidad. Sin embargo, esto también es posible hacerlo si ustedes llevan un buen registro de inventario. Cuando van ustedes con su preparador puede calcular la depreciación de sus activos e irlos depreciando conforme al uso, y esta es otra deducción de impuestos. La última deducción de impuestos, y esto es algo que muchas personas no saben, es que cuando nosotros tenemos un negocio que paga impuestos como un sole proprietor, incluso si llegáramos a pagar impuestos como una partnership, y en este caso los dueños de la empresa tienen hijos que son menores de edad, ustedes pueden contratar a sus hijos menores de edad para que los ayuden en el negocio, y ese dinero que ustedes les pagan a sus hijos puede ser deducible de impuestos. Entonces este es un recurso que a veces muchas personas no están enteradas, pero es posible que calificamos para esa provisión que el IRS ha otorgado. Yo veo que hay muchas personas que a veces tienen compañías de jardinería y el fin de semana ahí andan los niños ayudándoles. Bueno, pues ahí está otra deducción de impuestos, porque ustedes pueden pagarles a sus hijos, contratar a sus hijos menores de edad
como empleados de la empresa. Obviamente en este caso pues se generaría un gasto administrativo porque hay que hacerlo a través de un payroll, pero el dinero que les pagamos a los niños no estaría sujeto a los mismos impuestos que cuando contratamos a un empleado. Entonces ahí está otro ahorro en impuestos, porque siempre y cuando les paguemos por debajo de la deducción estándar, que en este caso para el 2023 fueron $13,850. Si nosotros les pagamos a los niños menos de la deducción estándar, que son los $13,850, entonces ese dinero pues no está sujeto a los mismos impuestos de un empleado. Ahora es importante que ustedes consulten con las leyes de empleador de su estado, porque aunque este es un recurso federal, existen algunos estados donde no nos permiten hacer contratación de menores. Y bueno, esa es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les haya sido útil. Voy a regresarme aquí a las preguntas. Ricardo, ¿qué es lo que debo de saber de una forma W9? Una forma W9 es una solicitud que hacemos para pedir el número de identificación fiscal de una persona o de una empresa que nos va a prestar un servicio, ¿verdad? Entonces, si yo contrato a un plomero, si yo contrato a alguien para que me eche una plancha de cemento porque quiero hacer una banqueta, o sea, voy a contratar el servicio de un trabajador independiente o de una compañía independiente y yo le voy a pagar más de $600 a esa persona. En ese caso, la persona me tiene que llenar a mí una forma W9. La forma W9 es una forma que ustedes encuentran o pueden descargar gratis desde el sitio del IRS. De hecho, también está disponible en español. Y básicamente es información general. Ahí la persona nos pone su nombre, su dirección y ya sea su número de seguro social, o si la persona, si en este caso se trata de una empresa, pues el número EIN, que es el número federal de empleador. Si la persona no cuenta con un seguro o no tiene un número federal de empleador y tiene un número ITIN, puede poner ahí su número ITIN. Ahora, muy importante, cuando las personas están firmándonos esa W9, están certificando que la información que pusieron ahí es verdadera. Así que mucho ojo con echar mentiras, porque eso se consideraría un delito federal. Rosy, ¿todavía se puede reclamar el estímulo si no hice impuestos del 2020? Depende de cuál. Recuerden que es un estatuto de limitaciones. El estatuto de limitaciones es de 3 años. Entonces, técnicamente, si nosotros teníamos derecho a reclamar algún crédito o algún reembolso, solamente tenemos 3 años para hacerlo. Entonces, ya ahorita ya no se puede hacerlo del 2020. Tendría que ser 2021, 2022 o 2023. Eli Flores, una pregunta. El inventario que me quedé el año pasado, ¿cómo lo puedo poner en mis impuestos? Ok, generalmente cuando nosotros nos dedicamos a vender mercancía, no queremos deducir el inventario hasta que ocurra la venta, porque si lo deducimos antes de que ocurra la venta, entonces al último, cuando ocurra la venta, pues ya no vamos a tener que deducir y vamos a sobrepagar los impuestos. Mar, ¿puedo reclamar los solar panels como gasto de negocio ya que tengo mi negocio en la casa? No. Para que un gasto sea deducible de impuestos en el negocio, el gasto tiene que ser 100% para uso del negocio. Entonces, en este caso, esos paneles son para su casa donde usted también vive. Entonces, en ese caso no podría hacerlo. Sin embargo, es posible que usted pueda, digamos que deducir cierto porcentaje. Ya habría otras implicaciones. Daría un poquito más de información para saber qué tipo de empresa tiene, pero no se puede deducir el gasto por completo porque también es para uso personal. Belda dice, ¿el plan de retiro tengo que transferir el dinero de la cuenta de negocio? Sí, así es. Básicamente su negocio está aportando para ese plan de retiro que es para usted. Dice Graciela, si reporto como W2 y compré una trailer cash, aún no la tengo en renta, ¿puedo reportar? Híjole, con la poquita información que me está dando, quiero pensar, Graciela, que usted compró una trailer y usted la va a rentar. O sea, la trailer la compró con el propósito de rentarla para otras personas, o sea, terceras personas, no rentarla para usted. En este caso, ¿verdad? Cuando el negocio se pone digamos, cuando ya usted genera ingresos, entonces ya es ahora sí cuando ya usted puede declarar esos gastos. ¿Se puede reportar gastos con statement del gasto del banco o se tienen que hacer recibos físicos? Ok, cuando ustedes van y presentan su declaración de impuestos, ustedes tienen que llevarle a su preparador los totales, ¿sí? Sin embargo, ustedes son responsables de tener los recibos y un estado de cuenta bancario
no es una prueba suficiente de que ustedes incurrieron en un gasto del negocio. Ustedes tienen que tener un recibo y es una decisión personal si ustedes quieren guardar los recibos en papel o le quieren sacar copias o le quieren tomar una foto, lo quieren escanear. Eso ya se deja a discreción de ustedes. El punto es que si ustedes llegan a tener una auditoría, ustedes tienen que entregarle al IRS un comprobante de que existe o que ese gasto fue real. Y un estado de cuenta bancario no es una prueba suficiente de que incurrimos en gasto de negocio. Ya lo he mencionado en otros episodios, pero es que, por ejemplo, vamos a decir que yo en mi estado de cuenta dice ahí Home Depot y yo tengo una compañía de construcción. Claro, en Home Depot venden muchas cosas para la construcción, pero también me puedo comprar un refrigerador para mi casa, también me puedo comprar una estufa para mi casa, también puedo comprar cosas para mi casa. Entonces tengo que tener yo un recibo que demuestre que el gasto fue para el negocio. Malek, trabajo como Uber, me dicen que no puedo poner deducciones. ¿Por qué no? O sea, usted tiene un vehículo, está gastando en combustible, aseguranza, a menos de que usted trabaje para una empresa como empleado y la empresa le esté proveyendo todos esos gastos o le esté proveyendo el vehículo y esté haciendo esos gastos. Eve, mi pregunta es, si la cuenta de un negocio queda 100,000 al año, ¿libre de quién es ese dinero? Ok. Los negocios pagan impuestos en base a la ganancia neta, no es en base al dinero que está en la cuenta del banco, es la ganancia neta del negocio, ¿sí? Entonces se tiene que hacer una fórmula, ¿no? Básicamente es una ecuación matemática. En el año nosotros vamos a sumar todo el dinero que nuestros clientes nos pagaron, ¿sí? Eso es nuestro revenue, ¿sí? Los ingresos que la empresa o que yo recibí como trabajadora independiente. Luego voy a sumar todos los gastos que tuve que hacer en el año para poder generar ese ingreso, ¿sí? Por ejemplo, gastos en materiales, aseguranzas, teléfono, internet, gastos de vehículos, etcétera. Entonces, el ingreso que recibí menos mis deducciones de impuestos me da mi ganancia neta. Y ese es el número que va a estar sujeto a impuestos. Obviamente ahí pues hay otros créditos que se van a aplicar, por ejemplo, si me van a dar la deducción estándar, si yo soy soltero, si estoy casado, si tengo hijos, etcétera. Pero es en base a eso, no es en base a lo de que se deposita en el banco, porque en el banco puede uno depositar dinero personal, uno puede depositar préstamos o uno trae arrastrando ganancias retenidas de años anteriores. Entonces, mucho ojo con eso, Eve. Espero haberle contestado su pregunta. Si cuando es una LLC se puede contratar a los hijos, es sí, si la LLC va a pagar impuestos como sole proprietor o como partnership. Ahora, si va a ser una partnership o una sociedad o una asociación, en este caso papá y mamá tienen que ser los dueños de la empresa, ¿sí? Si vamos a tener una sociedad o una asociación con alguien y queremos calificar para ese recurso fiscal de contratar a los hijos menores, entonces la empresa son los padres de los niños los que tienen que ser dueños de la empresa. Entonces, si estoy yo con mi hermana, no califico; si estoy yo con mi hermano, no califico; si estoy yo con mi compadre, con mi mejor amigo, no califico. Tienen que ser los padres de los hijos menores los que sean dueños para poder calificar para esa provisión. Omar Hernández: yo puedo sacar licencia de trabajo. Si usted puede sacar una licencia de trabajo pero solamente tiene IT, no tiene seguro, ya depende de su estado. Existen algunos estados donde depende del tipo de licencia, es posible. Vero: yo registré mi negocio en septiembre, pero compré aspiradoras y productos en Amazon, ¿es deducible? Ok, si esa aspiradora y productos son para ese negocio que usted registró en septiembre, lo puede deducir de impuestos. María Velasco: ¿puedo poner como gasto de oficina si vivo en apartamento? Ok, cuando decimos oficina en casa, no es una casa literal, ¿verdad? También si usted vive en un apartamento y ese apartamento usted tiene un lugar designado para uso exclusivo del negocio, también usted puede calificar para esa home office deduction. O si usted vive en una traila, aunque no es una casa, es una traila, también usted pudiera calificar para el home office deduction. El requisito es que tenemos que tener un lugar en específico designado para uso exclusivo del negocio. Creo que ya salió, ¿sí? Ok. ¿Los gastos para abrir una LLC se pueden poner en los taxes? Claro que sí, sí. Y mucho ojo con esto, y con esto me despido. Cuando nosotros abrimos un negocio, vamos a decir que yo voy a poner un negocio de fotografía, ¿sí? De fotografía y video.
Y yo, por ejemplo, ahorita tengo mi empleo, estoy trabajando, me pagan con mi W2, ¿verdad? Y estoy ahí generando mi dinerito. Y con ese dinerito que yo tengo de mi trabajo, estoy juntando para poder abrir mi negocio de fotografía, ¿sí? Entonces, con mi dinerito de mi empleo, yo me compro una laptop. Y luego con el dinerito de mi empleo yo me compro un programa para editar videos. Y luego con el dinerito de mi empleo yo me compro una cámara fotográfica. Y luego con el dinerito de mi empleo yo me compro unas luces. Y ya de repente ya tengo todo el kit y estoy lista para poder empezar a abrir este negocio de fotografía. Entonces ahora sí con mi dinerito registro yo ese negocio, ¿sí? Entonces si se fijan, antes de yo registrar mi negocio, yo ya había hecho varios gastos para poder empezar ese emprendimiento, ¿sí? Esos gastos que yo hice se consideran costos de arranque. El costo que yo voy a pagar por abrir mi LLC, si en este caso yo decido abrir una LLC para este nuevo negocio, se considera un costo de organización. Y si yo le pagué a un abogado para que me hiciera unos contratos para mis clientes ahora que me van a contratar para mi servicio de fotografía, todos esos gastos legales y administrativos que estoy haciendo también se consideran costos de organización. Entonces, cuando nosotros presentamos la primera declaración de ese negocio nuevo, de esa nueva entidad comercial que nosotros acabamos de registrar, nosotros calificamos para costos de arranque, gastos de arranque y gastos de organización. Y el primer año nosotros podemos deducir hasta $5,000 de costos de arranque y hasta $5,000 de costos de organización. Y en el caso de que hayamos gastado más de esta limitación que la IRS ha establecido, el resto de los costos se puede amortizar en años posteriores, ¿sí? Pero es muy importante que si nosotros queremos deducir todos esos gastos que nosotros hicimos antes de abrir el negocio, lo hagamos en la primera declaración de impuestos. Porque si no lo hicimos, no la perdimos. Ya no se puede, porque yo estoy segura que muchos de aquí ya tienen a lo mejor negocio registrado y dicen, a mí nunca nadie me dijo eso y yo no deduje esos gastos, ¿lo puedo hacer ahorita? No, ya no se puede. Eso se tiene que hacer cuando se presenta la primera declaración de impuestos, es cuando nosotros decimos, ok, aquí está mi negocio nuevo, esta es mi primera declaración y estos son los gastos de arranque que yo tuve y esos son los costos de organización. Y bueno amigos, me dio mucho gusto ver a todos los que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias de antemano otra vez por el apoyo. Recuerden, las personas que son nuevas, que nosotros tenemos un canal de YouTube. El canal se llama Y Tú También Puedes. Y el propósito de todo el canal es proveer recursos, información para todas aquellas personas que quieren establecer, hacer crecer y tener éxito en su propia compañía dentro de los Estados Unidos. Muchas gracias de nuevo por su tiempo, por estar aquí, por acompañarme. Les mando un abrazo donde quiera que estén y recuerden que Y Tú También Puedes.